Bienvenidos a una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Estamos una vez más otro miércoles con un tema en el contexto de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Y tenemos hoy un invitado muy especial, quien ya está en pantalla con nosotros también. Tenemos en pantalla al doctor Pablo Belepuche, quien el día de hoy nos va a comentar acerca de las pruebas de diagnóstico para el COVID-19. El doctor es médico general, magíster en gerencia en salud y especialista en patología clínica, a quien damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, doctor Pablo. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar acerca de un tema que personalmente me apasiona. He tenido la oportunidad de estar de cerca en esta pandemia directamente con lo que es el SARS-CoV-2 desde mi parte, que es el laboratorio clínico, y voy a mencionarles cómo se hace una correcta utilización de las herramientas diagnósticas y cómo los médicos pueden sacar el máximo provecho de cada uno de los estudios de laboratorio. Vamos a comenzar con esta frase que me gusta mucho, que es el primum non nocere, que es el lema de la Sociedad de Patología Clínica Ecuatoriana, de la Sociedad de Patología Clínica y de Medicina de Laboratorio. Es una frase que significa primero no hacer daño. Y como los colegas galenos, como los servidores de salud no hacen daño, primero conociendo muy bien las herramientas diagnósticas y no exagerando ni dando un mal uso a las mismas. Este es un pequeño resumen sobre la guía que vamos a estudiar. La primera parte vamos a hablar brevemente sobre el contagio, luego sobre el diagnóstico, la evaluación del estado inmunológico mediante la detección de anticuerpos, los parámetros clínicos y de laboratorio y finalmente una pequeña parte sobre bioseguridad. Vamos a hablar acerca del contagio. La primera parte que tenemos que saber es que este coronavirus no es un virus nuevo, o sea, esencialmente en la historia de la humanidad han existido 7 coronavirus, 4 de baja patogenicidad y 3 de alta patogenicidad. Entre los 3 de alta patogenicidad, como podemos ver, está el SARS, está el MERS y está el SARS-CoV-2 en este momento. Vamos a ver que los que tuvieron principal relevancia, los que causaron mayor mortalidad, mayor letalidad en el siglo XXI, fue el SARS, que en el 2002 tuvo una letalidad del 10% y tuvo una R0 o un índice de transmisibilidad del 1.8 al 2.5%, en tanto que el MERS tuvo una letalidad del 35% en el 2012. Este fue el coronavirus del Medio Oriente y un índice de transmisibilidad del 0,3 al 1.3%. Si nos damos cuenta, la relación del índice de transmisibilidad y la letalidad es indirectamente proporcional, es decir, a mayor letalidad, menor índice de transmisibilidad y a menor letalidad, mayor índice de transmisibilidad. Es algo muy importante que luego vamos a hablar acerca del tema. En este caso, en caso del coronavirus, la hipótesis principal es que el primer reservorio y la modificación del comienzo del zoonismo que ocurrió fue a través de un murciélago. Luego el murciélago contaminó a un pangolín, el pangolín al ser humano, y mediante las gotitas de flu hubo la transmisión de persona a persona. Hay algo característico de este coronavirus. Vamos esencialmente a identificar que es un virus ARN. Este virus ARN evidentemente está conformado por genes y estos genes son encargados de producir proteínas. Aparte, en la estructura del coronavirus tiene estas espículas que le dan su forma característica. Estas espículas, estos spikes, se unen covalentemente con estructuras que tenemos dentro de nuestro organismo, que son los receptores AC2 o enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima convertidora de angiotensina y otro receptor inmune se une a estas espículas. Es importante o es algo curioso que también estos receptores AC2
lo tienen los murciélagos, lo tiene el civato, lo tiene el pangolín y lo tienen los seres humanos. La ciudad de Wuhan. Vamos a ver algo interesante. Como les mencioné, el índice de transmisibilidad o el R0 del SARS-CoV-2 es de 2.4 a 3.8. Vamos a ver que su mayor contaminación es por las gotitas de flu en un radio de 2 metros aproximadamente. Es decir, cuando estamos hablando y no tenemos la protección mediante la mascarilla, el índice de transmisibilidad es más o menos a 2 metros de distancia. Pero una de las principales contaminaciones sucede cuando estas gotitas de flux se quedan en las superficies, nosotros topamos las superficies y la llevamos hacia nuestras mucosas. La mayor transmisión es en las personas asintomáticas. Es algo muy interesante. De 100 personas que tienen un PCR positivo, es decir, que están diagnosticadas para SARS-CoV-2, de 60 a 80 personas son asintomáticas. Valga la intervención para mencionarles un ejemplo que nosotros realizamos. Yo también soy parte del staff médico del laboratorio SYNLAB, un laboratorio de referencia a nivel del Ecuador. Nosotros estamos comenzando o estamos trabajando con los principales centros comerciales de Quito. En estas personas hemos realizado un tamizaje general a la población de PCR, aproximadamente 10,000 pacientes. De estos 10,000 pacientes, 6,000 tuvieron un PCR positivo, de los cuales el 60% fueron pacientes asintomáticos. Por eso, la mayor transmisión es en pacientes asintomáticos. Se ha habido que hay cierta recuperación del virus en materia fecal, pero no existe transmisión. Hay recuperación mediante RT-PCR, pero no hay transmisión. No hay transmisión a nivel perinatal. Existe un caso anecdótico, es decir, un solo caso que está detallado en la bibliografía, pero no podría contar como evidencia científica para decir que por esta vía hay transmisión. Tampoco hay transmisión por líquido amniótico, porque el cordón umbilical, ni por leche materna. Esta es la estructura del coronavirus, del genoma, tiene 32,000 pares de bases. Esto es algo muy interesante también. Vemos la estructura del genoma del SARS-CoV-2. Vamos a ver que está formado, como le mencioné, por ARN. Este ARN va a tener genes específicos, que es el gen E, el gen N, el gen RDRP y el gen ORF1b. ¿Por qué les explico acerca de estos genes? Porque es lo que detecta la PCR, la reacción en cadena de polimerasa. A nivel mundial existen 2 protocolos validados: el protocolo de la OMS y el protocolo de la CDC chino. El protocolo OMS para RT-PCR, reacción en cadena de polimerasa, es decir, para detección de RNA viral, va a detectar el gen N, gen E y gen RDP, lo que es el protocolo OMS. Y el protocolo CDC chino para RT-PCR va a ser la detección del gen ORF1b y del gen E. Vemos aquí cómo el coronavirus se va a unir covalentemente a un receptor AC2, va a entrar a nuestro organismo, y una partícula viral, cuando contamina una célula, hay una posreplicación de aproximadamente 1,000 partículas virales. En esta imagen vemos un neumocito, que es la unidad funcional respiratoria. Vemos cómo el virus se une a los receptores AC2, ingresa dentro del neumocito y va a haber una cascada inflamatoria acelerada. Es decir, va a haber un incremento de factores de necrosis tumoral, de interleucinas, de oxidantes, de leucotrienos, que van a producir un edema. Y este edema es lo que produce el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es lo que posteriormente en algunos pacientes les puede llevar hacia la muerte. En esta gráfica vemos cómo el 50% de los pacientes presenta sus síntomas al 5.º día y el 99% de pacientes
presenta sus síntomas al día 10. Esta es una interesante tabla que me gusta siempre en las exposiciones que he tenido mencionarla. No es lo mismo la reacción inmune y la reacción o la positividad de un PCR y de anticuerpos en un paciente asintomático que en un paciente con síntomas leves, en un paciente con síntomas graves y en un paciente en estado crítico. Vemos en algunos casos como en los pacientes con síntomas graves, la PCR va a estar positiva por mucho tiempo, inclusive 65 días, mientras que en los pacientes asintomáticos su PCR suele estar positiva únicamente hasta 8 días. Esta explicación la van a entender un poco mejor con este gráfico, con esta animación. Primo infección, cuarto a quinto día, los pacientes que van a tener síntomas van a presentar la sintomatología. Sexto día, los pacientes que van a presentar síntomas de leves a moderados y graves los van a presentar. Séptimo a noveno día, los pacientes que van a necesitar ir a una unidad de cuidados intensivos ya van a ser hospitalizados. Más o menos al día 11, nuestro organismo comienza a presentar una seroconversión y comienza a liberar anticuerpos de clase IgM. Día 12, los anticuerpos IgG. Día 14, los pacientes asintomáticos ya van a negativizar su RT-PCR. Día 28, los pacientes que han tenido síntomas moderados a leves van a negativizar su RT-PCR y síntomas graves, los pacientes que han tenido síntomas muy graves van a negativizar su PCR incluso más de 65 días. Entonces, ¿qué es la PCR? Es mediante una reacción en cadena de polimerasa la detección de genes específicos para SARS-CoV-2. Es posible detectar mediante esta herramienta, que es la PCR, que va a detectar directamente al virus desde el día 3. Y según la clínica del paciente, va a poder ser detectable o va a estar positiva de 8 a 14 días en pacientes asintomáticos, 28 días en pacientes con síntomas moderados y se ha visto en pacientes con síntomas graves que incluso su PCR es positiva hasta 65 días. En cambio, la presencia de anticuerpos no nos van a servir para diagnóstico de un SARS-CoV-2, simplemente, o de una COVID, simplemente nos va a decir si tenemos las defensas necesarias contra el virus, más no nos van a decir si tenemos el virus en realidad. Es para esto lo que se utiliza cada herramienta diagnóstica. Para detectar directamente el virus, la única herramienta que nos va a servir es la RT-PCR, el hisopado nasofaringio y orofaringio. En cambio, los anticuerpos, ¿qué herramientas de laboratorio me sirven para detectar anticuerpos? Lo que he visto que en el vulgo general se utiliza, que es la prueba cualitativa y la prueba cuantitativa. La prueba cualitativa son las pruebas rápidas, que son unos cassettes similares a lo que son las pruebas que venden en la farmacia para embarazo y nos dicen si está positivo o está negativo para anticuerpos. Es decir, nos van a decir si este paciente en algún momento tuvo la enfermedad, mientras que las herramientas cuantitativas para anticuerpos nos van a decir ligeramente qué cantidad de anticuerpos tenemos. Esto es también para mostrarles, como les mencioné, para la RT-PCR vamos a tener dos protocolos, el protocolo CDC chino y el protocolo de la OMS. CDC chino va a detectar los genes N, E y R de RP. El gen N, recordemos que cada gen está encargado de codificar una proteína. Gen E se va a encargar de codificar la proteína de la envoltura, gen N de la nucleocápside y el gen RDRP, gen dependiente del RNA de polimerasa. Este es protocolo OMS, en tanto que el protocolo de CDC chino se va a encargar de detectar el gen ORF1AB y el gen N. Pero la PCR no va a tener la misma sensibilidad
en el día 3 de la primoinfección que en el día 2 después del inicio de síntomas. Recordemos el concepto de sensibilidad. Sensibilidad es la capacidad de una prueba o una herramienta diagnóstica de detectar enfermos. Al tercer día de la primoinfección, la RT-PCR va a tener una sensibilidad del 33%. ¿Qué significa que tenga una sensibilidad del 33% al tercer día después de la primoinfección? Que de 100 pacientes que tengan el virus, la RT-PCR en cualquier lugar del mundo, en cualquier laboratorio del mundo, va a poder detectar simplemente a 33 pacientes. Al quinto día o el día de presentación de síntomas, va a tener una sensibilidad del 62%. Es decir, de 100 pacientes que tienen el virus, esta herramienta al quinto día después de la primera infección va a poder ser capaz de detectar simplemente a 62 personas de 100 infectadas. Es decir, me va a dar un rango de 38 personas falsas negativas. Y su máxima sensibilidad la tiene 2 días después del inicio de síntomas, siendo esta el 80%. Es muy importante la toma de muestra. No es lo mismo tomar una muestra nasofaringea que una orofaringea que un lavado bronquioalveolar. ¿En qué pacientes se usa el hisopado nasofaringeo y orofaringeo? En pacientes que hayan tenido síntomas leves a moderados. ¿Por qué? Porque si en un paciente que tiene una sintomatología grave le hago un hisopado nasofaringeo, va a darme un resultado falso negativo. ¿Por qué? Porque el virus va a descender a vías aéreas inferiores y no vamos a encontrar en lo que es nasofaringe y orofaringe. Por lo tanto, pacientes con síntomas asintomáticos o síntomas leves y un poco moderados, la toma de muestra es nasofaringea, mientras que en los pacientes con síntomas graves, la toma de muestra va a ser un lavado bronquialveolar. Para que conozcan un poco, este es el medio de transporte, que es un medio de transporte viral, y este es un hisopo nasofaringeo, y este es un hisopo orofaringeo. El material es muy importante, es un hisopo de Dacron flexible que tiene aquí unas comisuras que van a servir para partirlo el momento de que ya se haya realizado la toma y enviarlo. La estabilidad de la muestra refrigerada es 3 días. Es decir, yo voy a un domicilio de un paciente, a un hospital, o el paciente va al laboratorio, tomo la muestra y yo la puedo guardar hasta 3 días. En congelación, la estabilidad adecuada es hasta 5 días. La toma de muestra es muy importante en la RT-PCR. Como vemos, tiene que llegar hasta nasofaringe. Vamos a ver que tiene que ser tomada por debajo del corneta inferior. Tiene que entrar casi la totalidad del hisopo. No se debe hacer hacia arriba. No tiene que ser tan dolorosa. Si es que es realizada hacia arriba, nunca vamos a llegar a nasofaringe, que es el objetivo. Simplemente va a ser una mala toma de muestra y vamos a dar o vamos a emitir un resultado falso negativo. Una vez que ya está en nasofaringe, se hace una rotación de 5 segundos, se retira, se pone en el medio de transporte y se envía al laboratorio de referencia. En tanto que la toma de muestra orofaringea, con un hisopo orofaringeo se tiene que realizar sin topar pilares amigdalinos, úvula, ni lengua ni dientes. Tiene que ir directo a orofaringe. ¿Cuáles son las causas de falsos negativos? ¿Qué son falsos negativos en RT-PCR? Que una persona, a pesar de haber tenido el virus, nosotros como laboratorio clínico le digamos que no tenemos. ¿Cuál puede ser una causa? Que la enfermedad esté en su primera etapa de carga viral. Recordemos la baja sensibilidad que tiene este ensayo al tercer día y al quinto día después de la primera infección. Problemas con la toma de muestra, que jamás llegamos a nasofaringe, simplemente estuvimos haciendo el hisopado en fosa nasal. Y el mal manejo y envío de la muestra. Es decir, que no hayamos conservado la muestra a temperatura de refrigeración, la hayamos dejado en temperatura ambiente y así se quedó por varios días. Eso es en cuanto a la RT-PCR. Ahora, para detección de anticuerpos existen dos técnicas.
que es la prueba cuantitativa, que es quimioluminiscencia, y la prueba rápida. Las dos se hacen mediante sangre. La prueba rápida se hace mediante una gotita de sangre que queda en esta parte del cassette inmunocromatográfico y nos va a decir si es positivo o negativo. El ensayo por quimioluminiscencia, que es la prueba cuantitativa, la vamos a realizar mediante una flebotomía, vamos a hacer una centrifugación, vamos a tener en una plataforma de una complejidad moderada a alta y mediante anticuerpos anti-SARS-CoV-2, anticuerpos anti-SARS-CoV-2, vamos a poder detectarlos y me va a dar una carga de fluorescencia, la cual me va a decir si es que tiene o no tiene este paciente. ¿Cuál es la mejor entre la prueba rápida y la prueba quimioluminiscente? La sensibilidad analítica o la mejor capacidad de detectar la prueba es de la prueba cuantitativa para SARS-CoV-2. No son tan adecuados o no es muy recomendable en ciertos pacientes el uso de pruebas rápidas o inmunocromatográficas. Recordemos la diferencia del uso. La RT-PCR me sirve para detectar el RNA, es decir, ver si esa persona en ese momento está o no está con el virus. En cambio, las pruebas rápidas y las pruebas quimioluminiscentes me sirven para detectar si el paciente desarrolló anticuerpos contra ese virus. Es decir, saber si el paciente en algún momento tuvo la enfermedad. Este es un gráfico interesante. La RT-PCR positiva con IgG-IgM negativo está en la primera etapa de la enfermedad. PCR positivo, IgM positivo, IgG positivo, fase activa de la infección. Y en tanto que una IgM positiva y una IgG positiva, fase de recuperación. Bioseguridad, hablando con el personal de salud y el personal, por ejemplo, que toma muestras, que lamentablemente he visto en algunas ciudades que van vestidos con sus overoles de bioprotección. Esta es una mala técnica de bioseguridad. Las únicas personas que tienen que poner estos overoles o tienen que vestir estos overoles de protección son los médicos que están directamente en contacto con las secreciones aspiradas o los lavados bronquialveolares. Incluso las personas que toman muestras de hisopado nasofaringio y orofaringio, las instrucciones de la OMS para bioseguridad son guantes desechables, bata de protección, la mascarilla N95 y un protector facial. Recordemos que el virus se va a encontrar en las superficies, en el plástico 72 horas, acero 48 horas, cartón 24 horas y cobre 4 horas. Esto es, Carla, un pequeño resumen sobre las herramientas diagnósticas para SARS-CoV-2. Muchísimas gracias, realmente estuvo muy explícito todo lo que nos acaba de mencionar. En cuanto a las tres pruebas que nos acaba de mencionar, ¿cuál es la que mejor sería de realizarse en estos casos? Porque he escuchado algunos comentarios de personas que ya se han realizado este tipo de pruebas en donde en el laboratorio le dicen, sí, usted ya estuvo con el virus y la persona no nunca supo, ¿no? Nunca supo, prácticamente fue asintomático. ¿Cómo podemos nosotros realizarnos esta prueba? ¿Cuál sería la más eficaz en estos casos? Ya primero hay que ver el contexto epidemiológico actual en el Ecuador. Eh, si es que yo he tenido una persona que estuvo junto a alguien de riesgo, junto a alguien de contacto en un periodo de 5 días, en estas personas es adecuado realizar una RT-PCR. Y si quiero saber si alguna población que hace mucho tiempo fue a trabajar, queremos saber si en algún momento estuvo expuesto al virus, si algún momento tuvo la infección, tengo que utilizar una prueba de anticuerpos. Le voy a dar un ejemplo más explícito, Carla. Yo tengo voy a poner un ejemplo al azar, tengo una empresa, una florícola, y a esta florícola quiero que ya sus empleados ingresen a trabajar, pero quiero saber si ninguno de ellos tiene en ese momento el virus y no los va a poder contaminar. Lo que tengo que hacerles en ese momento para que comiencen a trabajar en la florícola es una RT-PCR.
porque yo quiero saber en ese momento, si en ese momento nadie tiene la infección. Y para saber si es que en algún momento esos pacientes han tenido, le hago una cuantificación de anticuerpos. Entonces, la RT-PCR me sirve para ver si el paciente tuvo en ese momento la enfermedad o si en ese momento está cursando la enfermedad, mientras que la prueba de anticuerpos me sirve únicamente para saber si la tuvo, no me sirve como una herramienta diagnóstica. Algo importante eh, que me parece importante mencionar en esta presentación es que los criterios de la OMS para salir del aislamiento hace más o menos un mes ya cambiaron. Antes decíamos que un paciente puede salir de su aislamiento con una RT-PCR negativa. Ahora ya no es así. En pacientes asintomáticos, la instrucción de la OMS es 10 días después de su última PCR positiva. Es decir, ya no nos pide una PCR negativa para salir. Y en pacientes sintomáticos, la directriz de la OMS es 13 días después del último día de presentación de síntomas. Entonces han cambiado mucho los conceptos. Perfecto. Y en el caso, por ejemplo, de las pruebas rápidas, en donde donde dan los falsos negativos, ¿cómo podríamos proceder en ese caso? Porque obviamente, si se da un falso negativo, la persona puede seguir contagiando a No, personas que tengan no, este, ¿no? no, Carla, no. Recordemos que las pruebas rápidas no nos sirven para saber si una persona puede contagiar. La única herramienta que nos sirve para ver si una persona puede contagiar es la PCR. La prueba rápida simplemente nos dice si ese paciente tiene anticuerpos contra el virus. También es necesario dar a conocer que la mejor sensibilidad de las pruebas rápidas es 14 días después del inicio de síntomas o 21 días después de la primera infección. Voy a retroceder un poco las diapositivas para que vean lo importante de conocer esto. ¿Cuándo se negativizaba una PCR en un paciente asintomático? A los 14 días. Y yo les estoy mencionando en este momento que lo que dice el estado del arte es que la mejor sensibilidad de los anticuerpos es 21 días después de la infección. Es decir, el 60% de los pacientes con PCRs positivos que han sido asintomáticos van a estar con una PCR negativa y con presencia de anticuerpos IgG y IgM. ¿Qué personas tal vez que no tengan muy claro esto de laboratorio van a decir, miren, este paciente está contagiando, puede contagiar, que es un mal criterio de laboratorio? Pues por eso era importante la primera diapositiva que decía primum non nocere, primero no hacer daño. Si nosotros no utilizamos bien las herramientas de diagnóstico en el laboratorio, lo que vamos a hacer es hacer daño. Decirle a una persona con una herramienta que no es la adecuada, decirle que está infectada, que tiene el virus o que puede contaminar sin tenerlo. Entonces, hay que tener clarito esto. La RT-PCR es la única herramienta que me sirve para saber si el paciente es infectivo o no. No la prueba rápida, no la prueba quimioluminiscente o cuantitativa. Únicamente la RT-PCR. Perfecto. La cuantitativa nos servía para, si nos La recuerda. cuantitativa se realiza en una plataforma con mayor tecnología en un equipo que nos va a servir para detectar de una manera mejor que las pruebas rápidas los anticuerpos. Igual nos sirve para ver anticuerpos. Ujú. ¿Y cada cuánto se debe hacer esta prueba? Porque hace algún tiempo yo había visto una noticia que había una empresa, bueno, que le realizaban este tipo de pruebas, no sé cuál de las tres, pero le realizaban cada 15 días. Y bueno, la noticia era porque los empleados pagaban ellos mismos, bueno, y ese era el problema, ¿no? Pero cada cuánto se debe realizar esto, por ejemplo, hablando de medicina ocupacional. Ya, ahí hay que clasificar al personal en dos partes. Personal esencial y personal, bueno, si quieres lo llamar así, no esencial. ¿Quién es el personal esencial o el personal que siempre ha estado en primera línea? Médicos, policías, personas de supermercados, enfermeras, odontólogos,
Todo este personal es el que tiene contacto directo con pacientes y más personas y son el personal que posiblemente se pueden contaminar en algún momento. Entonces, en este personal de primera línea, en este personal esencial, lo recomendable es que la empresa, el hospital, la casa de salud, incorpore un seguimiento de personal de alto riesgo. Discúlpenme que me ponga como ejemplo nuevamente el laboratorio donde yo trabajo, debido a que yo soy un personal esencial, soy un personal de alto riesgo, debido a que yo realizo toma de muestras nasofaringias absolutamente todos los días, incorporó que yo me tengo que hacer una PCR cada 7 días. No va a ser lo mismo el personal esencial que un personal de oficina que casi no ve pacientes, que casi no ve a gente. En ello se podría realizar cada 7 días, cada 21 días, cada 30 días, sería diferente el protocolo de seguimiento. En ello se podría realizar anticuerpos incluso cada 30 días, más no así en el personal esencial. Tengo que revisar que se trata, cómo lo agitó. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, creo que nos estamos ya un poquito más claros. Tal vez alguna recomendación para este tipo de pruebas. No hay ninguna preparación o si debemos prepararnos para algún tipo de ellas. Sí, es algo muy importante que por Dios consulten a un médico antes de realizarse esta prueba, porque si una persona que no tiene criterio médico, que no tiene conocimiento médico, se va a un laboratorio cualquiera, se hace la prueba y trata de interpretar los resultados, se van a confundir de una manera muy grave, van a reclamar al laboratorio, van a reclamar al médico del laboratorio y es un caos cuando sucede esto. Les sugiero siempre hacerse asesorar por un médico, independientemente el que sea, y llevarle al médico los resultados que ha emitido su laboratorio. ¿Y para este tipo de pruebas se necesita una orden de un médico o cualquier persona puede llegar a un laboratorio? Sí, para la PCR sí, se necesita una hoja EPI-1, que es una hoja epidemiológica, y un pedido médico. Pero en cambio para la prueba quimioluminiscente y la de anticuerpos, no, cualquier paciente se puede ir a hacer la toma, puede pedir simplemente y se realiza la toma de muestra. Perfecto. Bueno, en el caso de los niños, ¿hay alguna diferencia en cuanto a las pruebas o en cuanto a la sintomatología? Pues los niños son un poco importantes, ¿no? De contaminación también. No, más bien no son un foco importante de contaminación, debido a que no tienen tanta expresividad de estos receptores AC2 ni de estos receptores inmunológicos donde se une covalentemente el virus. Además, son los que yo podría llamarlos como los más fuertes en esta pandemia. Existe una tasa de mortalidad bajísima y letalidad. Le podría decir, bueno, algo importante en los niños es que la toma de muestras en niños menores o en personas menores de 15 años es hisopado orofaringio, en ellos no está indicado el hisopado nasofaringio, y eso son más bien son los focos de contaminación más importantes en las casas, ya que ellos casi nunca presentan síntomas, pero sí pueden infectar. Claro. Muchísimas gracias por estar esta tarde. No sé si tal vez tiene alguna recomendación, conclusiones de este tema que es demasiado importante en este tiempo realmente. Sí, bueno, mi única recomendación, como les mencioné, es que se hagan asesorar por un médico, guarden las medidas de bioseguridad adecuadas, es decir, lavado de manos y mascarilla, que no causen una falsa protección. ¿Cómo es esa falsa protección? Utilizando overoles, utilizando guantes en las calles, eso es un mal criterio de bioseguridad. Únicamente, incluso el criterio más fuerte de la OMS es el lavado de manos, más que la mascarilla. Y obviamente la mascarilla luego. Entonces, esa es mi recomendación, Carla. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera enfocarme, no sé si en los elementos de bioseguridad, o sea, no se debe, para quedar claros para todos quienes nos están viendo, no es recomendable utilizar los overoles, los No, guantes, porque hay muchas personas que yo he no, visto que están haciendo sí, ejercicio y están con guantes y no es recomendable porque los guantes hacen que nosotros olvidemos el lavado de manos y a veces inconscientemente nosotros nos tocamos aproximadamente 200 veces la cara. Entonces un guante
hace que nosotros sintamos una falsa seguridad. El overol, nosotros nos lo ponemos y vamos circulando y somos un ente de contaminación de muchos lugares. Entonces, para la población en general, incluso para el personal de laboratorio y de las casas de salud que no están en ese contacto directo con pacientes, la medida de protección es guantes, la mascarilla para el personal que deambula en la calle y para el personal internamente, lo que estoy hablando de laboratorio que no hace el proceso de biología molecular, es el protector facial, una bata desechable, los guantes y una mascarilla N95. Ni siquiera las botas tampoco, porque yo he visto en la calle, en los supermercados, personas que llegan con sus overoles, con su protector facial, bueno, la mascarilla se la tienen que poner con guantes, con botas quirúrgicas. Entonces, van a ser un ente de transmisión antes de que de protección. Exacto, nos podemos olvidar de lo esencial que es lavarnos las manos, e inclusive hasta del distanciamiento, porque he visto que hay muchas personas que van juntas y creo que porque están con los overoles y con los guantes se sienten seguros, pero en realidad no lo están. Claro, no es más son un ente de contaminación. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. No sé si tiene algo más que acotarnos. No, nada más que agradecerles, les agradezco por la invitación, muy amable. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Hoy estuvo con nosotros el doctor Pablo Belepuch, él es médico general, magíster en gerencia en salud y especialista en patología clínica. Le agradecemos mucho. Usted está en Quito, ¿verdad? Desde la capital. En Quito. Así que un saludo también para todos quienes nos estén viendo. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable, Cari. Hasta Gracias a luego. usted. Nosotros volvemos con otro tema en salud integral en tiempos de coronavirus. El próximo día, miércoles, tendremos un nuevo tema, así que esté con nosotros. No nos olvidemos también de todas las medidas que tenemos actualmente, el lavado de manos, el distanciamiento físico y social. Es importante también que evitemos las aglomeraciones y también es ideal quedarse en casa, no salir. Si no es estrictamente necesario, pues mejor quedarnos en casa y pasar en casita realizando otras actividades. No nos olvidemos también del lavado y la desinfectación de superficies, que es importante también al momento de que las cosas también ingresen en nuestra casa, en el puesto de trabajo, también es importante que desinfectemos. Hay algunas empresas, negocios en donde se turnan y pues utilizan la misma computadora, el mismo mouse, el teclado, entonces es importante que cada uno de ellos siempre acabar su turno y limpiarlos. Por favor, no olvidemos todas estas medidas. En Cuenca seguimos en semaforización amarilla y debemos cada uno de nosotros continuar con las medidas. Depende de cada ciudadano que pase esta situación. Esto no va a pasar mañana, ni pasado, ni en un mes. Vamos a seguir con esta pandemia y depende de cada uno de nosotros, de cuidarnos a nosotros y a nuestra familia y con eso también vamos a ver reflejados estos resultados cuando ya no tengamos casos en nuestra ciudad de Cuenca. Así a cuidarse. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Volvemos el próximo miércoles con más información y estaremos con otro tema. Así que muchísimas gracias y les voy a comentar también cuál es el tema del próximo miércoles, perdón, que estaremos también a las 5 de la tarde con Doris Atariguana. Ella es especialista en radioterapia y estaremos hablando acerca de los pacientes oncológicos en el tiempo de COVID-19. Así que este tema importantísimo, desde ya les dejamos la invitación abierta a todos quienes siempre nos están sintonizando. Muchísimas gracias y es un gusto haberles acompañado esta tarde. Soy Carla Arce y volvemos el miércoles próximo con más información y otro tema en el contexto del COVID-19. Buenas tardes a todos.